Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema ¿por qué son lentos y largos los juicios agrarios? Dice el dicho popular que tanto peca el que agarra la pata como el que mata la vaca. Y tratándose de lentitud en los juicios agrarios, la verdad que hay culpas compartidas, culpas repartidas, y a continuación voy a explicar qué responsabilidad, más que culpa, le toca a cada uno de los que de alguna manera están relacionados, involucrados en un expediente, en un juicio. Me refiero desde los abogados, autoridad, peritos y partes. Comenzamos con la parte. La parte puede ser quien demanda o bien el demandado, es decir, el cliente. A veces los clientes no consiguen la información, los documentos, los datos que se necesitan para una demanda, que son solicitados por parte del tribunal dentro de un expediente. En ocasiones lo hacen por descuido, otras veces lo hacen porque realmente están batallando con conseguir la información. Y eso inevitablemente repercute en relación al avance del juicio. Otro motivo atribuible al cliente es de que por lo general los juicios agrarios se pactan en relación al contrato de prestación de servicios profesionales. Los pagos de los honorarios se pactan en mensualidades o en abonos. Y muchas veces se retrasan en el pago puntual de los abonos, ya sea para los abogados o para los peritos. Cuando es para los abogados, pues desde luego que repercute incluso en el interés, la prioridad, mejor dicho, que le da el abogado a los asuntos donde el cliente no está siendo puntual con los pagos pactados. Y cuando se trata de los honorarios para los peritos, resulta ser de que en materia agraria los peritos juegan y desempeñan un papel muy importante. De hecho, a veces se convierten, le llamo yo, hasta en los magistrados que hacen el proyecto previo en qué sentido va a salir la sentencia, es decir, el dictamen. Cuando se necesita un dictamen pericial, sobre todo en grafoscopía, para determinar la firma de una persona, la huella digital, lo que resulte del dictamen va a ser determinante para el sentido de la sentencia. Y sucede de que la gran mayoría de los peritos que intervienen en un juicio agrario son peritos particulares, a los que hay que pagarle honorarios. Normalmente se pactan que se paga el 50% de los honorarios antes de que, en cuanto se contratan, antes de elaborar el dictamen, y el resto, el 50% restante, se paga o se liquida al momento en que entrega el dictamen pericial. Algunos dictámenes periciales son costosos y a veces el cliente no paga. O a veces tu cliente sí paga, pero el cliente contrario, como sabe que no va a ganar, como sabe que la sentencia no le va a favorecer, no se preocupa por pagar los honorarios del perito. No obstante que el tribunal le puede poner un perito en rebeldía, de todas maneras sigue siendo un perito particular. Aquí es importante considerar lo siguiente. Los clientes no son abogados, aunque a veces se sienten abogados. Por lo tanto, la obligación recae sobre el abogado o la abogada concientizar al cliente en relación a la importancia que cumpla con la parte que le corresponde del contrato. Y sobre todo, cuando el juicio entra a una etapa de urgencia, una etapa donde es determinante lo que vaya a suceder y que va a repercutir en la sentencia definitiva. Y hacerle conciencia al cliente de que por esa clase de descuido se puede poner en riesgo el juicio. En mi caso,
son raras las veces que tengo que rescindir o dar por terminado un contrato con algún cliente. Cuando ya hice lo humanamente posible para concientizarlo y ni aún así cambia de postura, pues lo más recomendable es hablar con el cliente, explicarle la situación, anunciarle que me voy a revocar, que vamos a terminar la relación profesional. Es preferible así, de cargar con una sentencia en contra por descuidos que se le atribuyeron al cliente, no obstante que el abogado le explicó con peras y manzanas la importancia. Casi la mayoría entra en razón o crea conciencia a partir de que le digo, por su culpa, el juicio lo podemos perder. Yo como abogado estoy haciendo mi parte, pero usted no. Y le explico los motivos, desde luego. Y en ocasiones pues reciben la noticia como balde de agua fría, y ahí empezamos a tomar las medidas que sean necesarias. Afortunadamente la mayoría de los clientes están en la postura contraria, están al pendiente. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos? Y eso desde luego que favorece el avance del juicio, que es el motivo de esta transmisión. Entonces ya les expliqué ahí cuando el motivo de la lentitud se le puede atribuir al cliente. El otro motivo son los peritos. En materia agraria es muy común la prueba pericial, los dictámenes periciales en materias de grafoscopía, dactiloscopía, documentoscopía, topografía, etc. Hay alrededor de unas 8 periciales en distintas materias. El 95% de los peritos que intervienen son peritos particulares, que hay que pagarle, así como los abogados. Y sucede que en ocasiones el tribunal ya ordena que se elaboren los dictámenes periciales y el expediente en sí no está en condiciones, no está lo suficientemente integrado para elaborar los dictámenes. A veces los peritos, como no son abogados, no saben exactamente qué manifestarle al tribunal o de qué forma, y eso pues también se traduce a varias semanas, si no es que hasta meses, en donde el expediente se estanca a raíz de las periciales. Ahí vuelve a salir otra vez a reducir el tema de los abogados. Los abogados en materia agraria, abogadas, por cierto, cuando hablo de abogados también me refiero a ambos géneros, a las abogadas. Sale a reducir otra vez el tema del abogado, de que él sí sabe de la cuestión procedimental del juicio, por lo tanto él sí está consciente de cómo hay que destrabar el expediente, cómo hay que conseguir que se integre debidamente el expediente para que esté en condiciones de que se pueda elaborar el dictamen pericial. Y de hecho, si el motivo que detuvo el expediente se le atribuye a la contraparte o al perito de la contraparte, que también sucede, es obligación del abogado estar promoviendo lo que considere necesario, pidiéndole al tribunal para que se tomen las medidas estrictas, medidas severas, impuestas a todas las partes, en especial a los peritos, y el balón en esa ocasión está del lado de su cancha. Y a veces pues los peritos calculan mal sus honorarios, ocupan viáticos, ocupan dar más de 2 vueltas, como tienen que desplazarse a la ciudad capital a fotografiar, a analizar firmas, documentos, huellas que están en ciertos registros como el RAN, el RAN, o cuando están en alguna oficina de alguna casa ejidal o un salón comunal. Todo eso implica vueltas, todo eso implica gastos. Y como el perito, vuelvo a repetir, no es abogado, ahí quien debe asumir la responsabilidad de que se destrabe, de que avance, es el abogado. Debe permanecer en comunicación constante, permanente, cercana con los peritos para que ellos informen si están teniendo algún inconveniente, algún contratiempo relacionado con el expediente que les está impidiendo hacer su dictamen pericial. Y si la culpa no es del expediente, ni del abogado, ni del cliente,
Entonces hay que mantener presionado al perito para que se haga su trabajo. Me han tocado expedientes que fácil pueden extenderse hasta un año, nada más porque está en etapa del desahogo de la prueba pericial. El otro factor que influye en la lentitud de los expedientes es el Tribunal Agrario. Pero ojo, algo interesante. Contrario a lo que se piensan, a los tribunales agrarios sí les interesa y sí les conviene que un juicio finalice rápido. Sucede que ellos, como cada tribunal, cada uno de los 56 tribunales unitarios que están distribuidos en todo el país, tienen una meta en números. Trabajan anualmente por una meta en número que anda rondando alrededor de 1000 expedientes. Y tienen que cumplir con esa meta. Y para ellos, y la meta cuenta por expedientes concluidos, expedientes cerrados de manera definitiva. Y en ese sentido, por parte del personal del tribunal, al menos el secretario de acuerdos, al menos el magistrado en su función, sí le conviene y sí le interesa que salga la mayor parte posible de expedientes concluidos para cumplir esa meta. Y de hecho, como otro dato interesante, la misma ley agraria le da la oportunidad a las partes en que hagan rápidos, hagan ágiles, hagan sumario los expedientes. El artículo 190 de la ley agraria, de hecho, castiga la inactividad del expediente cuando se le atribuye a las partes, es decir, a los abogados y a sus clientes. Si por 4 meses no presentan ningún escrito, ninguna promoción, el expediente lo caduca. Es decir, concluye el expediente sin una sentencia definitiva, obviamente, en donde técnicamente nadie gana y seguramente alguien va a perder al menos tiempo de que no consiguió que el expediente lo llevaran hasta sentencia definitiva para que el tribunal resolviera el conflicto. Entonces, ahí está la clave en el artículo 190, que en realidad a las autoridades y a la ley sí le conviene que el expediente avance lo más rápido posible para que concluya. Pero ahí viene la otra cara de la misma moneda en relación a los tribunales. Los tribunales están sobrecargados de trabajo, tienen una carga excesiva de casos y poco personal. Antes de la pandemia ya sufrían de la escasez de personal y para colmo le recortaron el presupuesto. Y eso se va a ver reflejado en que si ya eran lentos, se van a volver mucho más lentos. Y donde se ve principalmente reflejado la lentitud de los tribunales, en que casi todos los tribunales, la gran mayoría, nada más tiene un secretario o secretaria de acuerdos que son los encargados de dictar los acuerdos respecto a todo tipo de promociones, escritos, demandas que se presentan y además de desahogar las audiencias, sobre todo las audiencias que son con motivo de juicios o pleitos legales dentro del tribunal. Entonces es insuficiente un secretario de acuerdo para los 1000 nuevos expedientes por año, más los que están rezagados, que siempre son muchos. Y por lo general tienen 1 o 2 secretarios proyectistas. Los secretarios proyectistas son los encargados de estudiar el expediente cuando ha concluido para elaborar el proyecto de una sentencia que va a revisar su jefe, el magistrado o magistrada, para ver si la aprueba respecto al sentido de dicha sentencia. Ahí es donde se determina quién gana o quién pierde, o si de plano los dos pierden, las dos partes. Entonces, pues no hay presupuesto para contratar más personal. Siempre insistía de que era, desde luego, responsabilidad del tribunal hacer la gestión, la presión de que les aumentaran el presupuesto, pues para que tuvieran más personal, al menos más proyectistas, para que fluyeran más rápido las sentencias. Pero pues la realidad es otra. Entonces, en esa parte, la culpa sí se le atribuye al tribunal, la escasez de personal en secretarios de proyectistas y en secretarios
de acuerdo. Y el cuarto factor que alenta los juicios agrarios y los vuelve largos son los abogados, las abogadas, es decir, nosotros, colegas. Los abogados conocen del juicio, saben que la ley agraria, los que se dedican de lleno a lo agrario, no importa cuánto tiempo llevan, saben que la ley agraria es flexible porque va dirigida a un sector vulnerable, a la clase campesina. Que la ley agraria está mocha, está incompleta, así nació. De hecho ya hasta fue rebasada por la realidad, ya se habla de una nueva ley y en todo momento fue incompleta. Para que se den una idea, nada más por las cuestiones procesales, el juicio se rige por cerca de 36 artículos. Y si ustedes buscan una tesis, una jurisprudencia en la página de la Corte, en materia agraria, van a encontrar más de 2000 tesis y jurisprudencias aplicables en la materia agraria. De esa manera está incompleta la ley. Y entonces aprovechan esa situación pues para alargar de manera excesiva, de manera innecesaria los juicios. En ocasiones hasta lo hacen por mera estrategia, de que si el cliente va a perder el juicio porque pues no tiene ningún documento para acreditar que la parcela legalmente le pertenece, pero sí la tiene en posesión, sí la está sembrando, sí la está cultivando, sí le está sacando provecho, pues va a hacer todo lo posible para que el juicio se prolongue hasta donde pueda aguantar la paciencia de la autoridad. Además van a mandar a citar a terceros interesados que viven en el extranjero en calidad de ilegales, van a pedir que citen de testigos a personas que son difíciles de contactar o ubicar, van a pedir prestaciones que van a generar una ampliación de demanda, etcétera, etcétera. Yo le llamo que utilizan la estrategia del abono, por partes van exponiendo los hechos, las prestaciones, las pruebas, aprovechándose que la materia agraria lo permite. Y otras veces, algunos abogados que no son agraristas, pero se deciden por llevar un caso agrario, por ignorancia, por desconocimiento o por estrategia, también plantean demandas enredadas que a veces ni ellos mismos la comprenden en su magnitud, y más de las veces eso entorpece el procedimiento, la agilidad del juicio. Otro motivo también es de que las partes a veces solicitan que se les requiera a instituciones como el RAN, como la Procuraduría Agraria, algún acta donde intervino, al comisariado, y esas vías de informe también pueden llevar días, semanas, pero el abogado sabe que le puede pedir al tribunal que decrete medidas de apremio, como castigos consistentes en multas cada vez más severas, o advertirle que le va a fincar alguna responsabilidad por la omisión al momento del que se está requiriendo información a esa dependencia. A veces los abogados no promueven en ese sentido y pues también el juicio llega a un punto donde se estanca. Es obligación del abogado pedirle al tribunal que establezca las medidas de apremios, las sanciones, los castigos, las multas, para que se destrabe un expediente. En conclusión, me atrevo en lo personal a resumir que sí, hay una responsabilidad o corresponsabilidad repartida entre el cliente, los peritos y el tribunal agrario, y sobre todo de nosotros los abogados. De hecho, la mayor parte de los motivos la generamos los abogados con acciones que ya expliqué, y en ocasiones por omisiones, por no hacer, por no decir, por no promover nada al respecto. De modo que ahí están los motivos por el cual considero que los juicios agrarios son prolongados, son largos, incluso cuando aún con la escasez del personal, ya para cerrar, de los secretarios proyectistas, acuérdense que ya di una plática en ese sentido, que el ciudadano, el abogado, tiene la opción de promover una excitativa de justicia
que es como una especie de queja interna dentro del Tribunal Agrario hacia su superior, que literalmente es el Tribunal Superior Agrario, para que dicten sentencia cuando haya pasado el plazo razonable. Podemos llamarle plazo razonable a 3 meses, pero ya también dependiendo de la complejidad del caso, se entiende que pueden extenderse un poquito más, pero pues me ha tocado casos donde llevan más de un año sin dictar sentencia. Ahí considero que sí es totalmente justificable promover una excitativa de justicia. Pues ahí la opinión, colegas, ciudadanía. Esta clase de videos es para retroalimentarnos, tocar temas pues que son de actualidad, de realidades, aunque no están regulados como tal por la ley, al menos no de manera tan expresa o literal. Y de modo que si tienes algún punto de vista, alguna opinión, va a ser muy valiosa que la compartas, que dejes el comentario, pues para retroalimentarnos más y sobre todo pues para que estemos conscientes, crear conciencia respecto a qué parte de esa responsabilidad recae sobre nosotros los abogados. Y que cuando nos pregunten por qué son muy lentos o muy largos los juicios agrarios, seamos honestos en explicar del por qué. Nos vemos pues en la siguiente transmisión, colegas y ciudadanía.